No sabemos que no sabemos y por lo tanto aplanamos el mundo a la medida de nuestra ignorancia. Pero, ¿por qué? Como solemos hacer, comencemos pidiéndole a la literatura algunos ejemplos acerca de aquello de lo que esperamos hablar en este video. En este hermosísimo cuento de Ernest Hemingway se dice esto: ¿qué temía? No era temor, no era miedo, era una nada que conocía demasiado bien. Era una completa nada. Y un hombre también era nada. Era solo eso. Y todo lo que se necesitaba era luz y una cierta limpieza y orden. ¿Qué le sirvo?, preguntó el cantinero. Nada. Otro loco más, dijo el cantinero y le dio la espalda. Ahora, sin pensar más, volvería a su cuarto. Yacería en la cama y finalmente, con la luz del día, se dormiría. Después de todo, se dijo, probablemente solo sea insomnio. Muchos deben sufrir de lo mismo. ¿Qué pasa en esta escena? Este fragmento pertenece al cuento de Ernest Hemingway, Un lugar limpio y bien iluminado, uno de los relatos más trascendentes de la obra del autor. También se ha hecho una película que refleja el espíritu de una época donde la existencia se vaciaba de sentido. La nada caracterizaba el modo de vivir de un momento de la historia. Pero pidamos una ayuda más a la literatura que siempre está dispuesta a ofrecerla. En esta fantástica novela de Clarice Lispector, La hora de la estrella, se dicen cosas como estas. Tenía lo que se llama vida interior y no sabía que la tenía. Vivía de sí misma como si se comiese sus propias entrañas. No sabía que meditaba, pues no conocía la palabra. Ella sabía lo que era el deseo, aunque no supiera que sabía. Era así. Se quedaba hambrienta, pero no de comida. Era un gusto medio doloroso que subía desde el bajo vientre y le erizaba las puntas de los senos y los brazos vacíos, sin abrazos. Ella se volvía toda dramática y vivir dolía. Terminaba entonces medio nerviosa y Gloria le daba agua con azúcar. Hay personas que se asustan con el nombre de las cosas. ¿Vos tenés miedo de las palabras, Linda? Sí, tengo. ¿Qué pasa en esta novela de Clarice Lispector? Si nos propusiéramos trazar un esquema simplificado de lo que sabemos y de lo que ignoramos, podríamos decir que hay cosas que sabemos que no sabemos, y sobre ellas nos formulamos preguntas. Hay cosas que sabemos que sí sabemos, y estos son los hechos que registramos. Hay cosas que no sabemos que sabemos, y esto a veces nos sorprende. Pero de lo que hablaremos hoy es de que hay cosas que no sabemos que no sabemos. Y este territorio es vasto e infinito. Lo que no sabemos que no sabemos. A esto algunos autores lo denominan hipocognición.
y lo definen como la falta de representación lingüística o conceptual de una emoción, de una categoría o de una idea. Hipocognición. Estas cosas que no sabemos, nos hacen ciegos a gran parte de lo real, empequeñecen nuestro mundo y aplanan nuestra experiencia. Hipocognición. Ya disponemos de bastante investigación científica acerca del concepto de hipocognición, pero los trabajos de Dunning y Wu tienen la virtud de sintetizar los hallazgos que tenemos en el momento actual. Allí se dicen cosas muy importantes como las siguientes. Las personas piensan, sienten y se comportan dentro de los límites de lo que pueden concebir. Fuera de este paisaje conceptual, las personas exhiben hipocognición al no poder representar fenómenos de lo real que están por fuera de su aparato conceptual. Esa parte de la realidad les resulta invisible. Sin esos conceptos, las personas no podemos describir ideas o explicar experiencias vividas para las que no tenemos categorías que las clasifiquen. La hipocognición, entonces, es inevitable. Todo lo que podemos hacer es reducir en la medida de lo posible ese espacio infinito de experiencias para las que no tenemos conceptos que las expliquen. Muchas experiencias humanas no giran en torno a las ideas que tenemos, sino a nociones para las cuales no tenemos idea. Repito, muchas experiencias humanas no giran en torno a las ideas que tenemos, sino a nociones para las cuales no tenemos idea. Les pido que vuelvan a los textos de Hemingway y de Clarice Lispector y los vuelvan a ver con este concepto, hipocognición. La hipocognición hace que un individuo no pueda sentir la falta de reconocimiento de un concepto del que carece. Es decir, no puede saber que no sabe. Las personas en estados hipocognitivos no somos capaces de reconocer nuestra propia hipocognición, como es lógico. Un individuo entonces no puede sentir la falta de un concepto del que carece, porque le resulta invisible. La hipocognición empobrece el mundo mental. Los déficits cognitivos de reconocimiento, la capacidad explicativa de nuestra experiencia en el mundo y nuestra memoria. Confundimos lo que podemos concebir, de acuerdo a nuestro capital simbólico, con la totalidad de todo lo que hay. Repito, confundimos lo que podemos concebir de acuerdo a nuestro capital simbólico con la totalidad de todo lo que hay. Lo que yo no puedo explicar, entonces, no existe. Lo que ve un novato es a menudo muy diferente de lo que ve un experto, porque el aparato conceptual del segundo es mucho más rico que el del primero, y nuestros conceptos no solo nos permiten pensar, sino que favorecen la percepción de fenómenos que nos resultan invisibles sin ellos, como vimos en el video anterior. Los novatos entonces carecen de esquemas conceptuales para reconocer instancias de una categoría de la que carecen. Los novatos solo ven lo que está explícitamente allí, es decir,
las propiedades exógenas de un estímulo. Lo que ves es todo lo que hay. A esto Daniel Kahneman, premio Nobel de Economía y Psicología, lo llama ilusión de totalidad. Lo que yo veo es todo lo que hay. Soy ciego a mi incapacidad de tener otras categorías. George Lakoff, el famoso lingüista, afirma que la creencia de que tenemos todos los conceptos necesarios para explicar nuestra experiencia es una mera ilusión. No los tenemos. ¿Qué hacemos las personas cuando enfrentamos situaciones sin el aparato conceptual necesario para darles sentido? Quisiera detenerme en un pensamiento muy profundo del filósofo del derecho Robert Nozick, en un libro que ya tiene varias décadas, pero que sigue siendo fundamental. Les pido especial atención. Allí Nozick dice: existe una forma de actividad filosófica que es como empujar cosas para que encajen dentro de algún recipiente establecido de forma específica. Todas esas cosas están fuera y tienen que entrar. Usted presiona y empuja el material dentro del recipiente, metiéndolo dentro de los límites de un lado e hinchando el otro. Así, usted presiona, empuja y corta las esquinas de las cosas de modo que encajen y aprieta hasta que, finalmente, casi todas ellas, más o menos vacilantes, entran en ese recipiente. Aquello que no logra entrar es arrojado lejos, fuera, de modo que no vaya a notarse. Rápidamente encuentra usted un ángulo desde el cual el objeto muestra un ajuste exacto, perfecto. Entonces toma una instantánea antes de que algo se hinche notoriamente otra vez. Después retoca los rasgones, roturas y jirones para que no se vean. Todo lo que le resta es publicar la fotografía como una representación de cómo son exactamente las cosas, haciendo notar como nada encaja apropiadamente en ninguna otra forma, tan bien como en esta. Hacemos entrar el mundo en los conceptos de los que disponemos. Eso lo logramos incluso a fuerza de recortar y denegar aspectos de la realidad que no encajan en las categorías de las que disponemos. Robert Nozick. Hay un fenómeno que se denomina compresión cognitiva y sobre el cual hay bastante bibliografía publicada. Y consiste en lo siguiente: si le das a una persona una forma compleja, como el dibujo que ustedes ven allí con el número 0, para que la memorice y la repita, esa forma compleja se volverá simple y se hará nombrable. Se adecuará a las categorías que la persona tiene. Para que algo sea almacenado en nuestra memoria, tiene que adecuarse al modelo interno del que disponemos. Y para eso, muchas veces, distorsionamos y polarizamos las ideas complejas para reducirlas a lo que podemos entender. La imagen que nos queda finalmente no contiene ninguna información que la asemeje al estímulo con el que comenzamos. La deformamos para poder categorizarla y recordarla según nuestro aparato conceptual, según nuestros esquemas o modelos preexistentes. Lo que reproducen las personas sometidas a estas pruebas son las categorías que ya tenían, es decir, aquello que es nombrable. Lo que no pueden nombrar es invisible. Dice el biólogo
Daniel Nettel, inglés, respecto de algunos de estos estudios, que la mayoría de las personas no pueden o no quieren vivir bajo el sol abrasador de los fenómenos complejos y ambiguos, porque allí se sienten desnudos y desprotegidos de las categorías de que disponen. Anhelan la sombra epistémica de lo que pueden nombrar. Buscan un sistema reconfortante de categorías, de supuestos, tipos y textos sagrados que le faciliten la explicación de las experiencias a las que se encuentran sometidos. Buscan la facilidad o la fluidez cognitiva. A veces esto se obtiene mediante la afiliación tribal, tomando explicaciones de un grupo de pertenencia. ¿Por qué? Porque la incertidumbre de lo que no podemos explicar tiene un alto costo metabólico y porque estar en desacuerdo con las explicaciones disponibles, es decir, la inconformidad, también tiene un altísimo costo metabólico y promueve malestar. Hace unos minutos leímos este fragmento de Clarice Lispector. Tenía lo que se llama vida interior y no sabía que la tenía. Vivía de sí misma como si se comiese sus propias entrañas. No sabía que meditaba, pues no conocía la palabra. Hipocognición. Nuestras propias emociones, nuestras interocepciones, requieren de un aparato conceptual y lingüístico capaz de darles sentido. Los marcos conceptuales que no tenemos limitan el alcance de nuestro entendimiento. Dar sentido a nuestras propias emociones implica disponer de los conceptos que las expliquen. A esto se lo llama granularidad emocional. El desarrollo de estos conceptos permiten explicarnos lo que nos pasa a nosotros mismos. Aquellas personas con menos granularidad en sus experiencias, sobre todo las negativas, son fácilmente abrumadas por el estrés, por la ansiedad, la depresión y la angustia, porque no pueden explicar lo que les pasa y por lo tanto también son vulnerables a estrategias malsanas de regulación emocional, como beber en exceso, comer, agresión, consumo de fármacos y comportamiento autolesivo. Disponer de un aparato conceptual que nos explique el mundo exterior, pero también nuestro propio mundo interior, nos protege de la enfermedad y es un seguro de salud física y mental. Recuerden el texto de Clarice Lispector. Tal como estamos intentando demostrar, las emociones se experimentan de acuerdo a los conceptos de los que disponemos para categorizarlas, y esas categorías son culturales, dependen del nicho ecológico y social en que nos ha tocado vivir. La falta de un concepto emocional puede manifestarse a través de experiencias somáticas, como en el fragmento que leímos de Clarice Lispector. Lo que no puede explicarse puede experimentarse como un síntoma. El individuo entonces, ninguno de nosotros, tiene sentimientos privados. Ni usted ni yo creamos las categorías mediante las cuales nos explicamos lo que sentimos. Esas categorías son siempre el capital simbólico del medio en que nos ha tocado vivir y de donde las tomamos prestadas. Tomamos entonces en préstamo de nuestra cultura, es decir, de otros semejantes, nos apropiamos de esas categorías para explicar lo que sentimos.
las personas no quedamos paralizadas por nuestra hipocognición. Como acabamos de ver en el texto de Robert Nozick, lo que no podemos explicar porque carecemos de conceptos para hacerlo, lo reducimos a explicaciones que se adecúan a los conceptos que sí tenemos. Es la característica reductiva o compresiva de la realidad. Hacemos entrar el mundo en nuestra estrecha valija de categorías y conceptos. Apelamos a metáforas y a heurísticas que ya existen para solucionar las lagunas de lo que no podemos explicar de otra manera. Lo que no apreciamos es que de ese modo perdemos matices de la experiencia, porque la generalizamos de acuerdo a categorías reductivas. A esto se lo llama agranularidad. Cuanto más granularidad conceptual tenemos, más sentido encuentra nuestra experiencia. Vamos a sintetizar y reforzar algunos de los conceptos que estamos tratando de introducir. Las personas manejamos nuestro malestar, nuestro estrés, empleando las herramientas hermenéuticas de las que disponemos y que nos permiten atribuir un significado a lo que nos pasa en el ámbito emocional y en nuestra propia fisiología. Todas las emociones humanas están encarnadas. Nuestro entorno configura esos recursos epistémicos mediante los cuales atribuimos significado. La cultura en la que vivimos nos da las categorías que explican lo que sentimos. No inventamos esas categorías. El significado, entonces, es un producto encarnado en el cuerpo, pero nace de nuestra relación con el entorno. Se configura este significado por las señales emocionales interoceptivas del cuerpo a través de la interacción social y no por la correspondencia abstracta entre un signo y un referente. Sentimos lo que nuestra cultura nos permite entender que sentimos. Las categorías no son privadas. Algunos de los trabajos más importantes en este tema que estamos abordando son de la investigadora danesa Ditte Munch-Jurisik. Tiene numerosos trabajos de investigación y acaba de publicar un libro fascinante. Allí se pregunta cómo le damos sentido a nuestros estados afectivos. Para ello, necesitamos disponer de un equipo hermenéutico, es decir, de herramientas interpretativas para comprender el mundo y para comprendernos a nosotros mismos. Nos hacen falta palabras, nombres y conceptos que nos permitan aplicar a lo que nos ocurre y darle un significado. Esto puede hacerse a través de procesos lentos y deliberados de reflexión consciente, pero también de procesos rápidos y automáticos, que emplean atajos mentales, sesgos cognitivos, guiones culturales y heurísticas aprendidas. Procesos lentos y procesos rápidos. Pero lo más importante es que cuando una persona no dispone de este equipo hermenéutico, de esta herramienta interpretativa, padece lo que la autora denomina privación conceptual. Y ya vamos a ver que este concepto de privación conceptual es fundamental porque nos permite entender, por ejemplo, que amplios sectores de la marginación social del mundo en que vivimos no solo carecen de nutrientes, sino que también carecen de conceptos para entender el mundo en el que viven e incluso para entender lo que ellos mismos padecen. Privación conceptual.
Apelemos por un momento otra vez a la literatura, a ver si nosotros como lectores disponemos del aparato hermenéutico interpretativo para comprender que lo que estamos leyendo en el libro de Clarice Lispector tiene que ver con lo que estamos estudiando en este video. En un fragmento del libro se dice: yo no soy un intelectual, escribo con el cuerpo, y lo que escribo es una niebla húmeda. Las palabras son sonidos transfundidos de sombras que se entrecruzan desiguales, estalactitas, encajes, música transfigurada de órgano. Clarice Lispector. Dice Munch-Jurisik que la privación conceptual nos deja incapaces de comprender y regular las ansiedades al no poder atribuirle significado a uno. Somos puro cuerpo. Las interocepciones afectivas, lo que procede del cuerpo sintiente, es un estímulo inherentemente vago e inespecífico que a veces se expresa como un mero malestar. Vuelvan al texto. Lo que escribo es una niebla húmeda. La categorización es siempre interpretativa y los significados, como acabamos de decir, no son individuales, sino culturales, aprendidos y compartidos. Por lo tanto, quienes tengan menos acceso al aprendizaje, menos acceso a compartir categorías y a la inserción cultural, tendrán mayor privación conceptual. Se requiere entonces de un equipo hermenéutico suficiente para mantener un nivel básico de bienestar. Los estados afectivos, incomodidad, estrés, son vagos, ambiguos, son muy difíciles de definir y capturar con precisión. Recuerden el texto del Lispector. Reflejan estados fisiológicos interoceptivos muy rudimentarios, que ocurren en general por debajo del radar de la conciencia y que se expresan como malestar de acuerdo a las categorías que podamos atribuirle. Son formas de experimentar y comprender el mundo que se constituyen social y culturalmente como normales o anormales. Sentir esto es normal y sentir esto otro no lo es, de acuerdo a la cultura que nos haya aportado las categorías para clasificarlo. Cuando no disponemos de conceptos que nos sirvan para aplicar a la explicación de lo que nos ocurre, de ese malestar que tenemos que entender, las personas podemos desorientarnos. No sabemos lo que nos pasa. Y esta incertidumbre que se expresa en el cuerpo y en la conciencia puede tener graves consecuencias para la salud mental y física. Les recuerdo que el texto de Hemingway o el texto de Lispector, donde los personajes no encuentran nombre para darle sentido a lo que les ocurre, es un ejemplo fantástico de lo que estamos hablando. Estuvimos analizando el fenómeno de la hipocognición. Les propongo que en los últimos minutos analicemos otro fenómeno, y para eso también apelaremos a la literatura. En una fantástica novela de la escritora inglesa Zadie Smith se dice lo siguiente: ¿sabes qué es lo más curioso? Que alguien pueda ser profesor de una cosa y ser tan intensamente estúpido en todas las demás. Leyendo algunos trabajos de investigación de Sacha Golov, un famoso filósofo y orientado hacia las neurociencias
del King's College de London, me encontré con este segmento. La estupidez, dice Golov, es perfectamente compatible con la inteligencia. De hecho, en al menos algunos casos, la inteligencia incita activamente a la estupidez al promover una racionalización perniciosa. La estupidez es compatible con un alto rendimiento educativo. ¿Por qué? Hay extensa bibliografía al respecto y estamos preparando un futuro video sobre dos conceptos, ignorancia y estupidez y todas sus formas clínicas. Pero analicemos ahora lo siguiente. Cuando se le pregunta a las personas si pueden explicar cómo funcionan elementos de uso cotidiano, como un bolígrafo, un lavarropas o la cisterna del inodoro en el baño, las personas expresan una confianza en sus explicaciones mayor que el resultado obtenido cuando se le pide que la formulen. A esto se le llama ilusión de profundidad de la explicación. Creemos saber más de lo que sabemos. Avancemos un poco más. Una vez que uno aprende un concepto, comienza a ver ese concepto en casi todos lados. A lo anterior se le llamaba ilusión de profundidad y a esto se lo denomina ilusión de frecuencia. Aprendemos un nuevo concepto como hoy, hipocognición, y estoy seguro que muchos de ustedes empezarán a verlo en los próximos días en muchas escenas de la vida cotidiana. Ilusión de frecuencia. El concepto nuevo se expande. Al contrario de la hipocognición, el fenómeno que quiero describir ahora es el de la hipercognición, que consiste en aplicar en exceso un concepto a circunstancias a las que no pertenece. Afecta particularmente a los expertos que están confinados por su propia experiencia disciplinar y suponen, erróneamente, que lo que saben para un área específica de conocimiento puede explicar todos los fenómenos de la existencia. Es lo que se denomina sesgo hacia lo que se sabe. Es la ilusión de que lo que se conoce puede explicar la totalidad de lo que existe. La hipercognición consiste en el uso excesivo de los escasos conceptos conocidos. Hipercognición. Un concepto hipercognitivo se aplica extensamente para explicar lo que en realidad no explica. Los médicos somos víctimas frecuentes de este fenómeno. Decía el gran Macedonio Fernández, si no sabemos profundamente casi nada, es probable que en tan vasta ignorancia quepa el no saber que sea cierto que no sabemos nada. Se nos hace invisible nuestra propia ignorancia. Se describe el efecto Dunning-Kruger como un sesgo cognitivo según el cual las personas con escasa habilidad o conocimiento de un área sufren de un sentimiento de superioridad ilusorio. Se consideran más inteligentes que otras personas más preparadas. Evalúan incorrectamente su habilidad por encima de lo real. Y esto se explica por su incapacidad metacognitiva para reconocer su propia ineptitud. No vemos que no vemos, no sabemos que no sabemos, nos falta metacognición.
Otro autor, Belben, llamó a esto incapacidad capacitada. ¿Qué es? La especialización en un área de conocimiento intensifica la eficacia dentro de un campo al tiempo que amplía la ignorancia en todos los demás. Sacrifica la amplitud del conocimiento por una ceguera o escotoma epistémico. No sabe que no sabe en áreas que están fuera de su dominio. La mirada, por ejemplo, no puede describirse por completo en términos ópticos. La mirada es más que lo que la óptica puede describir. Por ejemplo, Paul Eluard decía que el mundo es azul como una naranja. Y hay más en esa frase poética de Paul Eluard que en muchas de las descripciones de la oftalmología óptica más compleja. La incapacidad capacitada explica el fenómeno de que cuando uno adquiere un conocimiento en un área restringida, intenta expandir ese conocimiento a todo lo que... Por suerte, queda mucho por leer, mucho por aprender, mucho por cambiar sobre lo que creíamos saber. Pero por ahora me despido de ustedes agradeciéndoles la atención prestada. Hasta la próxima.